Hermanos, ¿cómo están? Buen día. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. El día de ayer, si tienen el video, aguántenme tantito, ¿va? Ahorita les digo cuándo lo pongan. El día de ayer iniciamos nuestra campaña evangelística en la ciudad de Toluca. ¿Quién se goza por eso? Amén. Mira, la finalidad de esta campaña evangelística no es llenar un estadio de fútbol, ni llenar la iglesia, ni nada de eso, ¿va? La finalidad de esta campaña evangelística es que la iglesia, una es que la iglesia salga de la iglesia a la calle a compartir el evangelio, y la más importante es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Que el nombre de Cristo sea exaltado y enaltecido allá afuera, amén. Así que quiero invitarte, ayer empezamos, estuvo muy bonito, fue muy, quiero decirlo, emocionante, circular por las calles con una caravana de más de 20 autos. Yo creo que éramos más de 50 personas las que participamos, solo de la iglesia, escucha, solo de aquí de tu casa. Más de 50, ¿verdad, Maggie? Y entonces, andando en las calles, estuvimos repartiendo el flyer que tienes ahí enfrente de tu asiento. Es un flyer que se mandó a hacer de aquí de la iglesia, donde viene el plan de salvación y los datos de la iglesia, tanto la ubicación como los horarios de servicio que tenemos. ¿Para qué? Para que con este flyer, cuando lo lea alguien, reciba el plan de salvación, Dios le hable por medio de este documento, porque es la palabra la que está escrita ahí, y sepa a dónde ir a buscar más de Cristo. Y en algún momento tengamos a esas personas aquí escuchando la palabra de Dios, como tú y como yo, y creciendo en armonía como familia. Amén. Amén. ¿Ya tienen listo el videito? Vean esto. Las iglesias se están despertando y se están uniendo para proclamar el nombre de Jesús. Este es un tiempo de unidad en el cual no hay denominaciones, solo el nombre de Jesucristo. Sé parte, no te quedes fuera. Este tiempo es para ti y somos tuyos, Padre, en tu nombre. Úsanos para establecer tu reino en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quién dice amén a esto? Amén. Dios es bueno. Mira, Dios está poniendo los tiempos. Y yo lo veía así, Dios está preparando la tierra. Cuando un sembrador va a empezar a sembrar, para tener una buena cosecha primero tiene que preparar la tierra, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en el mundo, los rumores de guerra, la economía, la escasez de petróleo, un montón de cosas, la violencia, todo eso. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que para los que están en Cristo todo les es para bien, ¿verdad? Todo les es a bien. Entonces, toda esa maldad, todo ese desorden que vemos en la sociedad y en el mundo, también nos es para bien. A los que estamos en Cristo y estamos enfocados en lo que Dios quiere hacer por medio de nuestra vida, eso también nos es para bien, porque eso va preparando la tierra donde nosotros vamos a ir a sembrar la semilla del evangelio, para que Dios tome esa semilla que llegó a buena tierra, la haga germinar y dé un fruto constante y para siempre. ¿Amén? Amén. Y mira, justo de eso quiero hablarte hoy. Esta prédica, yo espero, de verdad, le pido a Dios, clamo a Dios, porque tenga un impacto en tu vida muy, muy, muy positivo, en tu vida cristiana, me refiero, en tu vida como discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo espero que no nada más motive a hacer un acto con Dios, sino que te invite y te lleve
a que el evangelismo sea parte de tu cotidianidad, de tu vida constante. Que con todo lo que hagas y con todo lo que seas, puedas decir, Cristo está en mí. Amén. Y mira, esta prédica se llama Evangelio Activo y vamos a explicar un poquito lo que es el Evangelio. Yo creo que todo el mundo sabe qué significa Evangelio, o la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Ahorita lo vamos a estudiar a fondo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos con bien, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por este nuevo aliento, Padre, que tú has puesto en nosotros. Y gracias por permitirnos, Señor, hoy escuchar tu palabra, sabiendo que tú estás aquí y que moras con nosotros, Padre, y que podemos estar llenos de gozo en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra, Señor, sea establecida en tu iglesia, sea establecida en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos sentir una carga verdadera por el perdido y por aquel que necesita escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues mira, la palabra evangelio, el significado de evangelio según el diccionario de la Real Academia significa buena noticia. ¿Sí sabías eso? O sea, evangelio es igual a una buena noticia. Ajá. Hay quien le dice que son las buenas nuevas, ¿verdad? En la palabra de Dios, en algunas versiones viene como buenas nuevas. Pero mira los sinónimos que existen de evangelio. Sinónimo de evangelio es verdad, certidumbre o certeza. Cuando nosotros compartimos el evangelio, hermano, estamos hablando de la verdad, estamos compartiendo la verdad. Y por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Ajá. O sea, cuando tú compartes el evangelio, estamos compartiendo a Jesucristo, compartiendo la verdad. Pero también estamos inyectando o sembrando certeza y certidumbre en las personas a cuales les entregamos ese evangelio. ¿Te das cuenta del poder que tiene el evangelio? Ahora, yo me puse así como a meditar y a pensar. Y decía, bueno, evangelio significa buena noticia. Lo contrario a evangelio serían ¿qué? Malas noticias, exactamente. Ajá, hermanos, todos somos bien vivos aquí. Claro, lo contrario al evangelio serían las malas noticias. ¿Y qué vivimos hoy en día en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en el mundo entero? Lo que escuchamos en redes sociales, en los noticieros que antes nos servían para entretenernos y para enterarnos de cuántas medallas ganó el campeón olímpico, de cosas buenas. Ahora resulta que todo lo que hay ahí son cosas malas, o sea, malas noticias, ¿verdad? Porque uno prende el noticiero y lo primero que ve es guerra en tal lado, los países están peleando, los gobernantes están declarando cosas horribles unos contra otros, y también en la zona más cercana, asalto aquí, robo acá, delincuencia organizada y un montón de palabras y de frases y de enunciados que se han convertido en el pan de cada día de la sociedad. O sea, malas noticias. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, hermano? Las malas noticias, ¿qué es lo que siembran? Miedo, temor, incertidumbre, pánico, apatía, negatividad. Eso es lo que siembran las malas noticias. O sea, te puedo decir que es una herramienta que el enemigo usa para alejar a las personas del evangelio, de las buenas noticias, ¿verdad? Pero cuando vemos el sinónimo de evangelio, que quiere decir verdad, certidumbre y certeza, entonces podemos estar seguros que cuando nosotros vamos y compartimos el evangelio, rompemos todo eso que sembró la mala noticia,
y sembramos verdad, certidumbre y certeza. ¿De qué? De que hay un Dios todopoderoso, un Dios que está con nosotros, un Dios vivo y que ha hecho milagros, que los va a hacer y que los seguirá haciendo por el resto de nuestra vida. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Así es. Entonces, yo sí me apunto a dar buenas noticias. Las malas noticias, mejor no las puedo romper y evitar porque dicen que las malas noticias llegan solas, ¿verdad? ¿No? Varias veces yo he escuchado a alguien preocupado por una persona que salió y que no ha regresado y ya es tarde y la manera de calmar a esa persona es: no te preocupes, si algo malo hubiera pasado ya nos hubiéramos enterado sin necesidad de buscarlo, ¿verdad? Porque dicen que las malas noticias llegan solas y es verdad. O sea, las malas noticias, como son negativas para la vida del humano, de la creación, vuelan. O sea, de verdad es una herramienta que el enemigo usa para tener al pueblo afligido, para tener a la creación de Dios preocupada, lejos de las buenas noticias. Y las buenas noticias se atoran no sé dónde, ¿verdad? Ahorita vamos a ver dónde. Pero las buenas noticias duran en llegar, tardan en llegar. Pero existen. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas? Quiero que hagas que tengas un recuerdo hoy para empezar a hacer esta reflexión. ¿Recuerdas a la persona que te compartió el evangelio por primera vez? ¿Sí te acuerdas de él? A los que no nacimos en el evangelio, ¿recuerdas a esa persona? Yo me acuerdo bien clarito de él. Era un hombre que se llamaba Moisés. Seguramente todavía vive. Era un poquito más grande que yo, pero pues tampoco estoy tan cateado. Yo creo que todavía vive él. Yo me acuerdo de él mucho porque yo siempre decía: ay, cómo muele este brother. Bueno, no decía brother en aquel tiempo, yo no conocía esa palabra. Bueno, sí la conocía, pero no la usaba. Yo decía: ay, viene este Moy a moler otra vez con lo de que el Dios y que no sé qué. Porque, ¿sabes? Yo tenía un rechazo, porque yo estaba inmerso en las malas noticias y tratando de salir de esas malas noticias y de esa situaciones que el mundo me arrastraba, porque pues es lo que aprendía y lo que sabía que existía, las malas noticias, que no quería saber nada del evangelio porque estaba ocupado yo acá tratando de salir con mis propias fuerzas, ¿verdad? Y así está el mundo. La gente está afanada a salir con sus propias fuerzas. Piensan que la economía se va a mejorar cuando ganen más. Piensan que la economía se va a mejorar cuando les asciendan en el trabajo, sin saber que lo que necesitan es hacer una organización como la que pide Dios, llevar las cosas y su economía a manos de Dios, ¿verdad? Piensan que la enfermedad se las va a curar un brujo, un curandero, porque la ciencia ya no pudo. Y entonces, no, que hay uno que soba y te jala los pellejos y te cura de eso. Y entonces van y creen en eso. ¿Por qué? Porque la mala noticia le dice que si no lo hace, pues va a morir. Y entonces creen hasta en esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay personas como ese hombre que me compartió a mí la palabra, que va, te comparte el evangelio y te comparte el evangelio y está ahí usado por Dios y no para hasta que le recibes el evangelio. Y yo cuando recibí esa buena noticia me di cuenta que no estaba en mis fuerzas ni en mis manos mi libertad, mi paz, el gozo que yo estaba buscando. Me di cuenta que todo eso venía de lo alto. Y sabes, yo estoy seguro que tú igual que yo, lo sabes y lo has vivido, ¿verdad? Pero quiero que hagas memoria de esa persona, aquel que te compartió por primera vez el evangelio.
¿Qué sucedió ese día? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué viste en él que te convenció para que hoy tú estés aquí escuchando una palabra de Dios? ¿Qué había en él? Yo te aseguro que no era la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros estamos del otro lado, cuando somos inconversos, ni la entendemos. ¿Verdad? Nos dicen, no, que no sé. No, a mí nada más Reyes, porque ese está emocionante, ¿no? Porque no entiendes el fruto, no entiendes la profundidad de la palabra todavía. Para eso hay que llevar un proceso. Pero todo inicia con algo que Dios puso en esa persona que era evidente que tú necesitabas. ¿Verdad? ¿Recuerdas ese momento? Ahora, si tú naciste en el Evangelio, si tú, gracias a Dios, tuviste unos padres cristianos que amaban a Dios, que aman a Dios, y desde pequeño te llevaron por el buen camino y te corrigieron cuando te equivocaste y te enseñaron la palabra, gloria a Dios de verdad, porque ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad, ¿no? Pero si tú fuiste de esos, recuerda ese momento en el que te sentiste vacío o perdido y dijiste, necesito más de Cristo. Y te acercaste a alguien para decirle, hermano, yo soy cristiano, pero necesito más de Cristo y no sé cómo hacerlo. ¿Qué viste en esa persona a la que te acercaste y que dijiste, él sí lo tiene, lo que yo busco en Cristo, él lo tiene? ¿Qué viste en él? Puede ser un buen testimonio. Gozo, confianza en Dios. No sé. ¿Yo sabes qué veía en este hombre que me compartió la palabra? Congruencia. Él, todo lo que me hablaba de Dios, veía cómo lo vivía. Yo decía, pero comemos lo mismo, batallamos lo mismo, estamos donde mismo. Y él siempre está bien contento y yo siempre estoy bien preocupado. Pues, ¿qué tiene este hombre? Que había congruencia, porque él me decía, nada malo va a pasar porque Dios está con nosotros. Y yo, ¿cómo nada malo va a pasar? ¿No estás viendo que está pasando bien feo todo? Y él, no, porque Dios nos va a dar la victoria. Y yo, ¿cuál victoria? ¿Cuál? Échale ganitas, ayúdame a ver si sí sale. Y no, ¿verdad? ¿Qué vimos en esas personas que nos compartieron el Evangelio que hace que hoy estemos aquí buscando más de Dios? Wow, yo recuerdo cosas y de verdad digo, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Muy bien, pues mira, algo que te aseguro que ellos sí tenían era al Espíritu Santo dentro de ellos, al Espíritu Santo morando en ellos, dirigiéndolos, guiándolos para llegar a tu vida y llevarte a la Escritura para que tu entendimiento fuera mayor y tu fe se convirtiera en una fe inquebrantable. El Espíritu Santo hace eso por medio de aquel que está dispuesto. Amén. Dios capacita a su iglesia para que compartamos las buenas noticias, hermano. No las malas, las buenas noticias. Como te dije, las malas van a llegar solas. Las malas noticias, hay alguien que ya se está encargando hace mucho tiempo de entregarlas. Pero las buenas noticias, hace falta que las tomemos, las creamos y vayamos a compartirlas. Amén. Ahora, si las malas noticias traen todo lo fatal que describimos ahorita, quiero decirte que las buenas noticias, algo que sí van a sembrar en la ciudad,
en el corazón de aquellos que tú les compartas, en tu familia que necesita de escuchar la palabra, va a ser esperanza y confianza, que es algo que nos está haciendo falta en la ciudad, en la comunidad, en el mundo entero. La sociedad cada vez está más desconfiada. Si te fijas, ya nadie deja su carro abierto, aunque esté el solazo, porque saben que, ¿verdad? No quiero decirlo. A mí me sorprenden los videos que salen de influencers que van al otro lado del mundo, a alguna aldea, y entonces afuera de las casas hay cajitas con fruta o con algo que produce la casa, los habitantes de esa casa, algo que venden, que ofrecen al mercado, y entonces ponen las frutas y una cajita donde tienes que echar el dinero. Y yo digo, ay caray, qué bendición, porque a esa persona no le ha llegado una mala noticia, la mala noticia de que no puedes hacer eso porque te van a robar. A él le dijeron la buena noticia de que puedes hacer eso porque la gente es buena, ¿verdad? Y entonces ella confía en la gente. Pero las malas noticias nos han traído lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que debemos de sembrar con el evangelio, hermano? Esperanza y confianza. Amén. Esperanza en que todo va a estar bien, en que algo Dios va a hacer y va a cambiar. Y en esperanza en que todo lo que suceda a los hijos de Dios les va a ser para bien. Amén. Eso lo dice la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y es una promesa en la que debemos de vivir. Cuando vivimos esa promesa, el gozo no lo vamos a perder jamás. Amén. Y mira, hay algo que los que estudiamos la palabra conocemos como la Gran Comisión. ¿Sí ubicas qué es la Gran Comisión? Este mandato, hermano, es el último mandato que dejó Jesús a sus discípulos. En el último libro de Mateo, al final, ya en los últimos capítulos, en el último versículo, el 19, Él les da una instrucción, dándoles el último mandato, ¿verdad? Que se llama la Gran Comisión. Hoy lo llamamos como la Gran Comisión. Que dice, Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo, amén. O sea, que así sea, así será por siempre y para siempre, ¿verdad? Ese es el mandato que Jesús les deja a sus discípulos. ¿Quién de aquí se cree discípulo de Cristo? Amén. Todo aquel que cree en el Señor y que es un seguidor de Cristo es un discípulo de Cristo, es un cristiano, ¿verdad? Jesús nos deja esta instrucción que definimos hoy como la Gran Comisión, prometiendo también que Él irá con nosotros por siempre y para siempre, que no estaremos solos, ¿verdad? Amén. Y mira, después de todo eso, quiero que leamos una historia que a mí me gusta mucho. De hecho, fue de las primeras historias que yo leía en la Biblia y me emocionaba porque decía, qué aventura vivieron estos hombres. Pablo y Silas. ¿Alguien ubica a Pablo y Silas? Cuando los llevan a la cárcel, hermano, qué aventura, qué poder, qué gracia, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, yo cuando lo leía me imaginaba así las escenas de cuando los apresan. Primero, bueno, vamos a leerlo y vamos viendo, si no se los va a contar y para allá para que lo leemos, ¿va? Dice Hechos 16, del 16 al 34. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que me gustó esta versión.
Dice versículo 16, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Ojo aquí, era una mujer poseída por un espíritu de adivinación. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Fíjate, era una mujer que estaba poseída, pero que tenía amos, y esos amos lucraban con el poder que le daba ese espíritu a esa mujer. O sea, recolectaban riquezas por medio de la posesión de esa mujer. Enfermos, ¿verdad? Hoy diríamos, qué enfermos estaban. Dice, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. O sea, ella iba delante de ellos adivinando o dándose la gloria de que ella ya sabía a qué iban a llegar estos hombres. Hacía una adivinación, quitaba la gloria de lo que iban a hacer Pablo y los que iban con él. Dice esto, el versículo 18, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Así, ese era el poder de Pablo. Ese era el poder que el Espíritu Santo había puesto sobre Pablo. Una frase, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante la dejó. No hubo nada que hacer para ese demonio. Ahora, nosotros hoy diríamos, victoria para el Señor, una mujer libre, y todos nos pondríamos muy contentos si vemos algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Que en ese tiempo no. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, pobrecitos. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante la autoridad. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaban a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Buscaron justificar, castigar lo bueno que habían hecho estos dos hombres. ¿Y qué crees? Las autoridades creyeron en eso. Creyeron en eso. Dice, enseguida se formó versículo 22, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Ellos habían liberado a una mujer endemoniada. Ellos a su paso iban enseñando la verdad del evangelio. Iban hablando de Jesucristo y de que Él era la manera de ser salvos. Y les metieron una golpiza con varas de madera, dice la palabra. Y los apresaron. Dice versículo 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero, fíjate lo que dice aquí, que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies al cepo. O sea, los metió al rincón de los calabozos, al calabozo más oscuro donde las tinieblas están siempre. Y todavía les puso grilletes y los amarró a un tronco gigante, que eso era el cepo. Versículo 25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, hablo así porque ya era la noche, no es cierto. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Nada más imagínate lo que estaba pasando, lo que vivieron ese día. Primero la mujer, era tan fastidiosa esa mujer adivina, que sacó de quicio a Pablo y la liberó, ¿no? Después
los enjuician de una manera ilegítima, inventan cosas, crean leyes y los meten a la cárcel. Les ponen una golpiza, los meten a un calabozo oscuro que seguramente era súper incómodo estar ahí. No sé, imagínate, estaba frío, lleno de tal vez de animales, olía mal, los grilletes apretaban, no eran ergonómicos como todo eso ya en la actualidad, ¿no? Las esposas y eso ya son ergonómicas para que no lastimen a los delincuentes. Pero en aquel tiempo no eran grilletes de acero que lastimaban seguramente. ¿Qué habríamos hecho nosotros en esa situación? Soy inocente, déjenme salir. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿No saben quién soy yo? Soy Pablo, el que anduvo con Jesús. ¿Qué habríamos hecho nosotros en esa situación? Fíjate lo que hicieron ellos. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Había más personas en esa cárcel. Y escuchaban a Pablo y a Silas adorando al Dios de milagros. Orando al Dios de milagros. Y no describe la oración, pero ya me imagino la oración que estaba haciendo Pablo y Silas, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, que tu voluntad sea. Perdónalos, porque se equivocaron, pero aún así perdónalos. Que tu amor llegue a ellos. No sé. Seguramente era una oración muy poderosa que todos los que estaban ahí la escuchaban, ¿verdad? De repente, dice versículo 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Todos fueron liberados en ese momento por la presencia de Dios. Hubo un estremecer de la cárcel, de la prisión esa, y todos fueron liberados. Versículo 27 dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Fue tanta su desesperación, lo que estaba pasando en su entorno era tan malo para él, se sentía que había fallado tan fuerte a sus amos que prefería matarse que ir a entregar las cuentas de eso. ¡Qué fuerte! Dice, sacó su espada para matarse, pero mira, dice, versículo 28, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Estamos todos aquí, le dijo, lo detuvo, salvó su vida en ese momento Pablo. Versículo 29 dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Amén. Y le presentaron la palabra de la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Qué bonito, ¿no? ¿A poco no es una historia bien padre? Emocionante, triste, ¿verdad? Deberían de hacer una película de esa historia. Bueno, no sé si ya existe. Pero mira, el punto al que quiero llegar con esta historia es, uno,
Pablo y Silas sabían que Dios estaba de su lado. Por eso no temían. Por eso donde estuvieran estaban bien, ¿verdad? ¿Sí? Tú y yo sabemos que Dios está de nuestro lado, ¿sí? Donde estemos sabemos que estamos bien. En casa, en nuestro trabajo, en nuestro auto. Y sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Verdad? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y se va a cumplir en mi vida, ¿cómo para qué me preocupo? Mejor me ocupo, ¿verdad? ¿Me ocupo de qué? De vivir la vida que Dios me preste de una manera digna, de una manera que agrade a mi Creador. Amén. Pero ¿qué vio el soldado romano? Y es donde quiero que nos enfoquemos. ¿Qué vio el soldado romano en Pablo y Silas para pedir desesperadamente la dirección para ser salvo? Tal vez lo que vimos nosotros cuando alguien fue a compartirnos la palabra, ¿no? Esa elocuencia, esa seguridad, ese gozo, esa llenura que muestra el que está con Cristo. Pablo y Silas estaban levantando una alabanza genuina para el Señor. No era una alabanza de desesperación de estamos en la cárcel, vamos a alabar, ay Señor, no, era una alabanza genuina. Oye Silas, échale porque nos van a matar, vamos a alabarle al Señor que haga algo. No, ellos ya le pararon, se cansaron de golpearnos y de maltratarnos y bueno, entonces vamos a alabar a nuestro Señor porque ya es hora de alabar. Y alabaron a Dios y le exaltaban y seguramente era una alabanza hermosa como la que tuvimos ahorita, ¿verdad? Amén. Era una alabanza genuina a Dios. Pero ¿sabes? Algo que vio el carcelero fue que esa alabanza genuina a Dios estaba hecha en medio y durante la adversidad. Eso impacta, hermano. Eso impacta a cualquier persona, a cualquiera que no conozca la bendición que es tener a Dios en su corazón. Tu vida de gozo, tu vida de alegría, tu vida de confianza impacta a las personas que no conocen por qué eres así. Y Pablo y Silas bendijeron a ese hombre haciendo eso. Otra cosa que mostraban ellos que al soldado, o que el soldado pudo ver en Pablo y Silas, fue que aunque eran inocentes, en vez de quejarse, mostraron confianza en la justicia de Dios. Porque ellos no, en el relato no dice que ellos se defendieron y contrataron a un abogado y pelearon su libertad. No, ellos hicieron lo correcto hasta ahí, pero confiaron en que Dios los iba a liberar, en que Dios iba a cumplir y iba a hacer justicia para ellos porque eran sus hijos, ¿verdad? Y eso también lo vio el soldado. Dijo, ¿cómo estos hombres que no hicieron nada malo, que ya los encarcelé, que los golpeamos, están tan confiados ahí cantando y orando? Orando, no llorando, orando. ¿Y a quién le oraban? ¿En quién confiaban? En Dios, y seguramente lo decían. Entonces eso también empezó a impactar la vida del soldado, ¿verdad? ¿Qué más? Mostraron un carácter firme, inamovible. Pase lo que pase, no negamos a nuestro Dios. Lo que hicimos fue bueno. Yo, a pesar de que sabía que algo podía ocurrir, Pablo, decidí liberar a esta mujer porque estaba poseída. Y esa mujer tiene la oportunidad, sea quien sea, de ser libre igual que yo. Amén. Mostraron su carácter pacífico, el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan la serie de prédicas que nos estuvo dando nuestro pastor?
donde nos explicaba y nos describía el carácter de Cristo, pacificador, todo. Eso reflejaron Pablo y Silas en ese momento. También mostraron con su actitud que Dios es bueno y que a pesar de todo, Dios es bueno. Porque seguramente como danzaban y oraban y agradecían a Dios, decían, ¿cómo pueden agradecer estos hombres ahí? Y seguramente decían, Dios es bueno, ¿verdad? A pesar de todo, Dios es bueno. A pesar de todas las injusticias que estaban viviendo, ellos le alababan a Dios. ¿Por qué? Porque demostraban que Dios era bueno. Y ¿sabes? Así es Dios con nosotros, es bueno. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, Dios es bueno. Incluso cuando la adversidad está así bien fuerte, o cuando Dios no manda el milagro que le estás pidiendo, Él no deja de ser bueno. Su voluntad está haciéndose en tu vida, pero Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Otra cosa, y creo que aquí es donde debemos de tomar manos a la obra, hermano, es que mostraron que su gozo y alegría dependían de la presencia de Dios en sus vidas y no de las circunstancias que estaban viviendo. Aquí es donde nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que poner manos a la obra. No podemos estar con temor, no podemos vivir con temor, no podemos vivir apáticos a lo que Dios nos está llamando. No podemos vivir pensando que lo malo, que la maldad está agarrando más poder cada vez. Porque muchas veces, te aseguro que lo hemos pensado, se está poniendo horrible el mundo. La cosa cada vez está peor. Eso es darle poder a la maldad. Pensar así es darle grandeza al ataque del enemigo. No podemos hacer eso. La crisis está andando, pero Dios es bueno. Ese es nuestro pensamiento. La guerra se está acercando, pero Dios es bueno. Y donde yo esté, Él está conmigo y es bueno. Y alabamos a Dios. Amén. Nuestra fuente de alegría, hermano, no puede depender ni de lo que tenemos ni de lo que vivimos. Nuestra fuente de alegría debe de depender siempre de quien está con nosotros. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor si quieres, claro. Y mira, la presencia de Dios en nuestra vida, ese gozo que sentimos, la presencia de Dios en nuestra vida, lo que detona o lo que hace que tengamos en abundancia es libertad y gozo. Amén. ¿Para qué necesitamos libertad y gozo? Para compartir el evangelio, para compartir las buenas noticias necesitamos libertad y gozo. ¿Sí? Podemos decir entonces que el poder del evangelismo es la libertad y el gozo que mostramos por la presencia de Dios en nuestras vidas, por la presencia y la guía de Cristo a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo está con nosotros y estamos libres y somos gozosos, podemos compartir las buenas noticias. Amén. El Dios al que yo profeso, hermano, el Dios al que amo y del cual hablo cada que puedo, es un Dios tan poderoso que recupera familias, que hace libre al prisionero, que libera de las adicciones, que salva vidas y que perdona pecado una y otra y otra y otra vez, hasta el fin de nuestros días. Y nos acompaña siempre. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y quiero hablarte para cerrar, si me ayudan con el pianito. Ahí viene mi pianista favorita. Dios es bueno, Dios va a estar con nosotros siempre, guiándonos, llevándonos de la mano, dándonos guía y dándonos libertad y gozo. Ahora, esta prédica no está enfocada en que salgas estos 20 días con nosotros al movimiento evangelístico que estamos haciendo. Si quieres hacerlo, eres bienvenido. Esta prédica está enfocada en entender que compartir las buenas noticias, que compartir el evangelio debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Debe ser parte de nuestra cultura. Donde estés, en tu trabajo, en tu escuela, con tus jefes, con tus empleados, con tus hijos, con tus padres, con la gente que te rodea. Ahí hay una oportunidad de compartir el evangelio, de compartirles las buenas nuevas. Algo que yo estoy seguro que impactó al soldado, y a mí me impactó también escucharlo, fue que cuando se vio perdido y vio que todo estaba mal, que la cárcel estaba abierta y estaba seguramente algunos muros derribados, porque dice que tembló esa cárcel hasta el cimiento. Seguramente ese soldado lo que pensó fue: ya valió. Mi general, mi comandante, me va a decapitar porque fallé. Mi jefe no va a tener piedad de mí. Mejor me mato yo. Y entonces muero con honor. Y mi jefe va a decir: se mató con honor. Pero algo que seguramente impactó a ese hombre fue que justo antes llegó alguien a salvar su vida diciéndole: alto, no te mates, no es el final, aún no es el final. Y aquí estamos todos, le dijo. Ahora, ¿por qué los demás presos no se fueron? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no salieron huyendo si ya estaba abierto? La palabra dice que a todos los presos se les cayeron las cadenas. No se fueron porque la presencia de Dios les trajo libertad aún en la cárcel, aún en prisión, aún en la adversidad. Ellos sentían esa libertad. Y sabes, no querían salir de ella. Por eso no salieron. Conocieron la presencia de Dios y no querían salir de ella. Estuvieran donde estuvieran, en las circunstancias que fueran, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces el soldado entendió que la presencia de Dios trae gozo y salvación y libertad. Y él y su casa fueron salvos. Eso dice la palabra. Qué historia tan hermosa, qué final tan hermoso, pero qué enseñanza tan bella y tan poderosa nos ha traído Dios. En esta iglesia, hermano, hay muchas cosas que hacer, muchísimas. Pregúntale a Mariela o pregúntame a mí entre semana. Hay muchas cosas que hacer. Tenemos ministerios de alabanza, tenemos el ministerio de multimedia, de audio, que estos chicos hacen un gran esfuerzo porque todo lo que compartimos aquí, lo que vivimos hoy aquí, llegue a otros lugares, a bendecir otros corazones y que el evangelio
se riegue más y crezca y crezca. Pero también tenemos el ministerio de decanes, que ellos llegan bien tempranito y limpian tu silla donde estás tú ahí sentado y acomodan para que estés cómodo y puedas escuchar la palabra y ser bendecido. Y también tenemos el ministerio de seguridad, que mientras nosotros estamos aquí, ellos están cuidando tu patrimonio, cuidando la entrada para que no pase nada extraño y tú estés en paz en este lugar. Y hay muchas cosas que hacer, el comedor comunitario, hay kids, que ese ministerio sí está para bravo. Imagínate, 20 chamacos, corre, qué hermoso. Hay muchas cosas que hacer en tu iglesia local. Tú eres de casa, yo sé. Pero hay un ministerio que es para la iglesia en general. Ese ministerio, yo lo llamo el ministerio de la iglesia. Y ese ministerio es un ministerio que debemos de compartir todos. Y lo vamos a encontrar en Lucas 4, 18 y 19. Porque mira, todos esos ministerios que te nombré, te puedo decir una cosa. Yo tengo 14 años trabajando en la iglesia. En todos los ministerios he estado, seguridad, alabanza, hasta en talento ahí he estado guisando 2, 3 veces. Y yo sé que todos esos ministerios, en la alabanza, todo eso, son herramientas que Dios usa para que tú puedas compartir las buenas nuevas a las personas que vienen a esta iglesia por primera vez, en el comedor comunitario, a las personas que encontramos en calle. Vamos, y sí, Dios pone las herramientas para que lleves alimento y pone el dinero y todo para que lleves el alimento a esas personas, pero lo que vas es a compartirles de Dios. O sea, todos los ministerios que te pueda nombrar de aquí son herramientas donde Dios te usa, pero también donde Dios te está capacitando para el verdadero ministerio que tiene para ti, para todos nosotros, que está en Lucas 4, 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ese es tu ministerio, hermano. Ese es nuestro ministerio, el principal, el que debemos de tomar y empezar a trabajar para el Señor, para el que nos ha preparado durante todo este tiempo. Te decía hace un momento, no te estoy invitando a que participes en los 20 días de evangelismo. Si quieres hacerlo, está bien, acércate, únete, está bien padre, la verdad está padre. A donde te estoy invitando es a que hagas de este ministerio de evangelismo parte de tu cultura. Que todos los días tú ministres con tu vida los actos buenos que ha hecho Jesús en tu vida. Que la gente pueda ver a Cristo reflejado en tu rostro. Que la gente pueda sentir el amor de Dios por medio de tus manos. Que la gente que está perdida, que está necesitando, que está en atadura, que está prisionera, engañada, pueda ver en ti alguien a quien le preocupa, como lo hizo el soldado con Pablo, que justo antes del final, antes cuando ellos digan se acabó, llegue un hermano cristiano de esta iglesia y le diga: espera, aún no es el fin.
y escucha, porque es el comienzo de algo nuevo para ti. Amén. Pero esta tarea no es individual, hermano. Por algo Dios conformó las iglesias. Tenemos que trabajar unidos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para que esto suceda, para que el reino de Dios se establezca en nuestra ciudad, en los corazones que están allá afuera esperando. Hay mucho que hacer: intercesión, activación, obras de teatro, qué sé yo. Pero inicia compartiendo las buenas noticias con los de tu casa. Ama a tus hijos, ama a tu esposa, que puedan ver lo que Dios hizo en tu corazón y en tu vida, que vean el mayor de los milagros en ti, que es un corazón transformado conforme al de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar. Esta es una invitación. Es una invitación a que permitas que el fuego que Dios puso en tu corazón cuando le conociste sea avivado y usado para contagiar a aquellos que tienen un corazón marchito y apagado, un corazón duro. Dios va a usar tus manos, va a usar tus pies, va a usar tu boca para llegar a aquellos que necesitan de ti. Permite que Dios lo haga. Te bendigo, iglesia. Te amo. Estoy feliz de pertenecer a este lugar. Me siento motivado a seguir adelante. Y siento una gran responsabilidad de repartir todo aquello que Dios nos está dando, de compartir el amor que Dios ha puesto en nosotros. Somos responsables de cumplir este ministerio. Somos responsables de ir a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de estar en este lugar, en este lado, Padre, junto a ti. Gracias, Padre, por permitirnos dar de gracia lo que tú nos has dado. Gracias por darnos una guía correcta y clara, Señor, esta mañana. Bendice, Padre, a tu iglesia. Bendícenos, Señor. Hoy te pido, Padre, que avives en nuestros corazones, Padre, la llama que has sembrado en ellos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, pongas una carga real y pesada por aquel perdido que vemos en la calle. Que pongas en nosotros, Padre, la intención de ir a recuperar las almas que el enemigo tiene hoy en sus manos. Te pido, Padre, la oportunidad de conocer personas y traerlas a tus pies para que tú las lleves en un proceso de conversión y de liberación, y que ellos puedan, Padre, como nosotros, saber de tu presencia y sentir tu amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pongo a tu iglesia en tus manos. Úsanos como mejor te parezca. Que tu voluntad y tu reino sea establecido en nosotros, y que podamos compartirlo y llevarlo a lugares que ni siquiera podemos imaginar, Señor. En el nombre de Jesús te pido dirección para cada uno de mis hermanos. Tú sabes qué dones tienen. Tú sabes, Padre, qué propósito tienen. Te pido en el nombre de Jesús que este día sea un día en el que ese propósito inicie, se active y dé frutos constantes y poderosos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios, porque Él va a hacer la obra en tu vida, va a hacer la obra en esta ciudad por medio de tu vida,
y vamos a ver la gloria de Dios completa. Amén. Antes de terminar y de irnos, hermanos, quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez hoy a esta nuestra casa. Dios te bendiga, bienvenida. ¿Ya conocías del Señor? ¿Ya? ¿Se había sido una reunión como esta? Bueno, este es un lugar donde todo nuestro fundamento se establece en la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra doctrina es la palabra de Dios y buscamos, es un lugar donde alabamos al Señor y buscamos conocer cada vez más de Él. Puedes acercarte, ahorita nuestro equipo de decanes se va a acercar contigo para hacerte unas preguntas, darte un obsequio y bienvenida. Espero que esta sea tu casa a partir de hoy, que el Señor haga que formes raíces profundas en este lugar. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Me gustaría conocerlo. Todos somos de casa. Muy bien, hermano, tenemos una gran oportunidad. Tienes seguramente una silla vacía al lado. Ahí puedes traer a aquella persona que amas pero que está en dificultad, para que oremos por él y pueda ser libre como tú y yo lo somos. Amén. Levanta tu mano, vamos a despedirnos. Señor, te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, llévalos con bien a sus hogares. Permite que esta semana sean usados, Padre, sus dones y talentos, y que ellos puedan ver la gloria de Dios en sus vidas. Permite, Señor, que ellos libremente compartan de tu evangelio al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios te bendiga.